Hablemos de los retos entonces. ¿Son igual de importantes en el periodo seco y en el periodo de lactancia o cómo son? Háblanos de eso. Bueno, realmente los retos son diferentes porque, digamos, desde el punto de vista de manejo, los requerimientos nutricionales que tienen en esa transición del inicio de la lactancia y la terminación de una gestación son muy grandes, porque la glándula mamaria empieza a demandar gran cantidad de nutrientes, principalmente glucosa, aminoácidos, ácidos grasos. El calcio es bien relevante en esta fase, hay que tenerlo bien presente porque es un metabolito que tiene una importancia bien marcada en este proceso de transición. Entonces, desde el punto de vista nutricional, hay grandes requerimientos por parte del animal cuando inicia su lactancia. ¿Qué no se puede descuidar en ese momento? Hay un dato bien importante y es que dentro de esos retos, las vacas fisiológicamente deprimen el consumo de materia seca. El consumo de materia seca es la manera como podemos cuantificar la ingesta de alimento en la vaca. Y en esa fase final de gestación hay una depresión fisiológica. Cerca del 30% se deprime el consumo de materia seca en esta fase. Y es mucho más marcado en las vacas multíparas, las vacas que tienen varias lactancias, que las primíparas. ¿Sí? Entonces, ahí pasan dos condiciones que son, digamos, contrarias. Uno es que el animal está demandando alta cantidad de nutrientes y lo otro es que está fisiológicamente deprimiendo el consumo. Entonces, ¿cómo compensar esto? Exactamente. Claro, entonces ahí lo que tenemos es, cuando miramos la ecuación, tenemos un déficit y es lo que se conoce técnicamente como balance energético negativo. Es decir, estoy desganado, pero necesito nutrientes, necesito tener un reservorio metabólico y nutricional para poder responder a la lactancia. Así es. ¿Cierto? Entonces, mira, tenemos un fenómeno hoy en particular. Las vacas, como dices, muy bien, están desganadas, pero el requerimiento nutricional es muy alto. Se genera un balance energético negativo, que es la manera técnicamente de definirlo. Y resulta que con todos estos cambios endocrinos hormonales que se generan alrededor del parto, pues entonces vamos a tener unos retos muy grandes desde el punto de vista de cambios metabólicos, de procesos inflamatorios, que técnicamente se conoce como estrés oxidativo. Entonces esto lo que hace es que el sistema inmune de la vaca se deprime significativamente, los leucocitos, los neutrófilos se bajan cerca de un 50%, y entonces lo que desencadena todos estos procesos, que como ves son en cadena, es la presentación de enfermedades que son conocidas como las enfermedades de la producción o enfermedades de la transición. Y se clasifican en dos grandes grupos como para contextualizar el público. Tenemos un grupo que es las enfermedades metabólicas, que ahí se clasifican las hipomagnesemias, las hipocalcemias, la cetosis, el hígado graso, ¿sí? Son enfermedades metabólicas. O están las inflamatorias. Y las otras son las infecciosas. Las infecciosas, ¿sí? Las inflamatorias. Sí. Que son la retención de placenta, las cojeras, las mastitis, las metritis. Entonces, es así como todo este fenómeno, desde los requerimientos, desde los desbalances que tenemos, nos van a generar un impacto en la salud y por ende en el bienestar de los animales. James, ¿y por qué entonces es muy importante el manejo adecuado de la alimentación, de la nutrición en esa etapa? Es demasiado relevante y lo hablábamos sobre el consumo de materia seca, ¿cierto? El consumo de materia seca, hablábamos que fisiológicamente se deprime cerca de un 30%, pero es importante explicarles cuáles son esos factores que impactan esa depresión del consumo de materia seca. Entonces, hay unos factores desde el punto de vista anatómicos, y es que principalmente el sistema digestivo, el rumen, está disminuida su función porque el útero que está gestante está ocupando ese espacio. Se está ampliando, se está ensanchando. Entonces, ahí hay una limitación desde el punto de vista fisiológico. Pero también en esta fase se dan unos incrementos de hormonas que también disminuyen el consumo de materia seca, como son los estrógenos, los ácidos grasos no esterificados, suben sus niveles a nivel plasmático y van afectando el consumo de materia seca.
Adicional a eso, tenemos la leptina. La leptina es una hormona bien interesante que hace todo el tema de regulación del estatus nutricional del animal. Se produce a nivel de tejido adiposo y esa hormona va regulando mucho ciertos procesos.